en Casa. ¡Ritmo! ¡A do! Diga usted nombres de deportes que hiciste en cuarentena. Por ejemplo, boxeo, ciclismo, caminata, baile, yoga. Jeremí, ya estamos al aire. Hoy nos toca jueves de mate. ¡Grabando! Hola amigos y amigas de cuarto grado. ¿Cómo están el día de hoy? Estaba jugando un rato con la producción de Aprendo en Casa para hacer una lluvia de ideas de todos esos deportes que podemos hacer en estos tiempos en los que debemos quedarnos en casa y mantener la distancia social. Recuerden que son dos medidas esenciales para protegernos, ya que no existe aún una cura para este coronavirus. Estuve revisando una encuesta nacional que se hizo en el año 2016. Y resulta que solo el 39% de peruanos y peruanas realiza algún deporte. Eso significa que de cada 10 personas, más o menos solo 4 realizan un deporte. Los que no practican deportes señalan que es porque no les alcanza el tiempo. Encontrar momentos libres en el día es difícil y hay muchos factores que pueden influir. A veces hay demasiado trabajo, muchas tareas o tal vez el tráfico en la ciudad es excesivo que nos agota. También encontré otra encuesta sobre qué cosas dejamos de hacer las personas de la ciudad en la que vivo por el tema del tráfico. Como ven en la gráfica en pantalla, está presente la estadística por edades. La generación Z señala que deja de estudiar por las consecuencias de pasar tiempo en el tráfico. Y todos los mayores de 25 coinciden en que sobre todo dejan de pasar tiempo en familia por el mucho tiempo que pasan en el tráfico. ¿Notaron que poder hacer deporte es una de las actividades menos priorizadas por las personas encuestadas? Volvamos a la gráfica. ¿Lo ven ahora? En promedio, solo el 17% de encuestados señalaron que el tráfico les quita tiempo para hacer deporte. Esta es una encuesta realizada a personas de mi ciudad. ¿Creen ustedes que en las ciudades y comunidades donde viven estas estadísticas serían distintas o muy parecidas? Espero que sean mejores. Siempre es difícil darnos un tiempo para ejercitarnos, pero los resultados en nuestra salud son innegables. Así que tal vez valga la pena sacar tiempo de donde parece que no lo hay. Vamos a llamar a nuestra querida profesora para que nos ayude el día de hoy. Hola, profesora Angélica Carguás. Bienvenida a Aprendo en Casa. Gracias, Yaremis. Saludos a todas y todos los estudiantes de cuarto de secundaria que nos ven. ¿Cómo va todo, profesora? Pues me duele un poco los músculos porque hoy, por estar con apuro, hice actividad física sin calentamiento y creo que por eso los dolores. ¿Y qué estuvo haciendo, profesora Angélica, si se puede saber? Ah, bueno, yo ando viendo unos videos de baile con diversas rutinas aeróbicas al ritmo de bailes latinos como bachata, salsa, merengue, cumbia, entre otros. Ah, su profesora, qué buena. ¿Y cómo se animó a empezar este deporte? Como hay que protegernos del virus, obvio no podemos ir a gimnasios ni a clases presenciales. Yo la verdad no tengo ni pesas, ni máquinas, ni pelotas, ni nada de esas cosas en mi casa. Así que empecé a averiguar y vi que las rutinas de baile se pueden hacer a solas en casa. Y así empecé. Qué bueno que pese a que no se puede salir, igual haga actividad física. Tiene además hartos beneficios, ¿no? También nos ayuda a reducir el estrés, a dormir mejor, a sentirnos más felices y a potenciar algunas habilidades cognitivas, como la memoria, la creatividad y la concentración, que son claves en nuestro aprendizaje. También nos ayuda a reducir el estrés, a dormir mejor, a sentirnos más felices y a potenciar algunas habilidades cognitivas, como la memoria, la creatividad y la concentración, que son claves en nuestro aprendizaje. Me acaba de dar una idea.
Justo con mis amigos y amigas de cuarto grado han hecho una encuesta a padres y madres de familia para saber las consecuencias que tiene el tráfico en su salud. Como para muchos es necesario enfrentarse al tráfico de cada día, tal vez el deporte en casa o en parques pueda ser una opción para balancear un poco su situación. Claro, el deporte tiene grandes beneficios, eso está comprobado. Pero bueno, cuéntame un poco sobre las encuestas que han estado haciendo las y los estudiantes. ¿De qué tratan? Bueno, consisten de una muestra de personas de su comunidad educativa, conformada por padres, madres, maestros y estudiantes de secundaria. Y así identificaron cuánto tiempo pasan en el tráfico y qué consecuencias tiene esto en la salud. Interesante. Entonces, ¿han estado aplicando la competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre? Sí, diversos temas estadísticos y también los gráficos, porque ellos nos permiten comunicar los resultados hallados de manera clara. Uy, entonces están muy avanzados. Más o menos, creo. Lo que aún no me queda claro, le soy sincera, es esto: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Tranquila, ¿qué tal si empezamos por repasar lo relacionado a las medidas de dispersión? Sí, por favor, le mando por el chat un ejemplo de tarea hecha por un estudiante de cuarto grado. ¿Nos podemos basar en dicho trabajo? Sí, claro, Yaremis. A ver, comparto las imágenes en pantalla. Tenemos dos muestras, A y B, sobre las edades de unos estudiantes. Ahora, para un mejor entendimiento, los datos de las edades de los estudiantes los ordenamos en una recta numérica y determinamos la media de cada muestra. Para la muestra B, sumamos todos los datos: 11 más 15, más 16, más 20, más 23, dando como resultado 85. Todo esto dividido entre 5. Así tenemos que la media es 17. Lo mismo hacemos para la muestra A. Sumamos los valores 15 más 16, más 17, más 18, más 19, dando como resultado también 85. Y si lo dividimos entre 5, ¿qué creen? También la media sería 17. La media de la muestra A es 17 años y la media de la muestra B es también 17. Ahora, ¿me podrías decir qué representa la media en ese conjunto de datos? Representa el valor central de la muestra. Muy bien, Yaremis. ¿Y qué me puedes decir de los datos respecto a la media? En la muestra A se ve que los datos están junto a la media. En la muestra B se ve que los datos están un poco más alejados del valor de la media. Así es. Y al ver eso, podemos decir que los datos se encuentran dispersos, que hay una variación de datos respecto a la media. Ah, ahora sí entiendo. Es verdad, hay casas de los chicos que están recontra alejados del colegio, profesora. Entonces diríamos que es un dato muy disperso con respecto al colegio. Estas medidas las volveremos a estudiar. Son medidas de dispersión. Y son varias medidas, profesora. Pero ahorita solo me acuerdo la del rango o recorrido. Así es. El rango es el recorrido de los datos en un intervalo. ¿Recuerdas cómo se determina? No, pero lo anoté por aquí. Por algún lado. A ver... Sí, aquí. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. En la muestra A, el valor máximo es 19 años y el valor mínimo es 15 años. En la muestra B, el valor máximo es 23 años y el valor mínimo es 11 años. Genial. Entonces, determinemos el rango o recorrido para cada una de las muestras. En la muestra A deducimos la diferencia entre el valor máximo, 19 años, y el valor mínimo, 15 años. Entonces, el rango es igual a 4 años. En la muestra B, el rango es igual a la diferencia entre el valor máximo, 23 años, y el valor mínimo, 11 años, lo que da como resultado 12 años. Muy bien, Yaremis. Ya determinaste el rango de las muestras, pero ¿qué significan estos resultados? El rango nos dice cómo se comportan los datos en cada muestra. En la muestra A se ve que los datos no están muy dispersos, mientras que en la muestra B los datos sí lo están.
Efectivamente, mientras mayor sea el rango, más dispersos están los datos. Profesora Angélica, la verdad es que está fácil para los datos simples, pero para el caso de la investigación de los chicos y chicas de cuarto respecto a la variable uso de horas empleadas en desplazamiento, en el que los datos están agrupados, ¿cómo se determina el rango o recorrido? Igualito, lo determinamos tomando en cuenta el valor máximo y el valor mínimo de todo el conjunto de datos. Puedes aplicar lo que ya sabes. A ver, voy a intentar. Aplicando una de las fórmulas amigas, determino que el rango o recorrido que será igual a la diferencia entre el valor máximo 4 y el valor mínimo de 0,5, que es igual 3,5. Y si eso ya está, ¿cómo determinar la variación de los datos respecto a la media? Volvamos al ejemplo de las edades de tus amigos y dime qué observas. Si determinamos la media de las edades, vemos que la media es 17. Ahora, respecto a la media, veo que hay datos cercanos a ella y datos alejados, siendo los datos 23 y 11 los más alejados. Creo que podemos medir cuánto varía un conjunto de datos, es decir, la variabilidad de un conjunto de datos respecto a su media. Exacto. Usamos el término de variabilidad o variación como una descripción general de la cantidad de datos que varían entre sí respecto a la media. A esa variación se le denomina varianza y la vamos a representar por la letra V. Profesora, ¿y podría darnos un ejemplo, por favor? Claro, Yaremis. Veamos un ejemplo para datos no agrupados. Determinamos la varianza para las edades de la muestra B. Lo primero de todo es saber cuánto vale la media. Para nuestro caso es 17. Luego a cada edad le restamos 17 y lo elevamos al cuadrado. Así tenemos 11 menos 17 elevado al cuadrado, 15 menos 17 al cuadrado, 16 menos 17 al cuadrado, 20 menos 17 al cuadrado, 23 menos 17 al cuadrado. Al sumar todos estos resultados, la suma es 86. Dividido entre 5 da como resultado 17,2 años al cuadrado. Profesora Angélica, un momento. Eso es para datos no agrupados, pero para datos agrupados, como en el caso de nuestro estudio, ¿qué necesitamos para determinar la varianza de la muestra? A eso vamos, Yaremis. Mucha atención que lo explicaremos paso a paso. Veamos en la tabla de frecuencias. Primero calculamos la media de los datos que están agrupados en intervalos de clase. Entonces tenemos las marcas de clase de cada intervalo. No olvidar que es la semisuma del límite inferior con el límite superior. Luego, la frecuencia absoluta la tenemos en la siguiente columna. Y en esta última columna multiplicamos cada marca de clase por su frecuencia absoluta, donde n es 54, que es el total de datos de la muestra. De esta manera, la media es la suma de multiplicar f sub i con x sub i. Esta suma nos da 117,5 entre 54, teniendo como resultado 2,17. Redondeando tenemos que la media es 2,2. Segundo paso. En una columna restamos la media con cada uno de los datos de la marca de clase. Tercero, agregamos otra columna y sería el cuadrado del resultado anterior, es decir, el cuadrado de la diferencia de la media con cada uno de los datos. Cuarto, agregamos otra columna en el que se determina el producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase de cada intervalo. Y por último, determinamos la suma del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase de cada intervalo, dando como resultado 28,14. ¡Wow, profesora! ¿Y ahora qué hacemos?
espere. Mejor hay que tomarnos un descanso para estirar un poco las piernas, despejar la mente y tomar agua. Ya volvemos. Ya, profesora Angélica, ahora sí, estírese como si fuera a tocar el cielo. Estire, 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 lo más que pueda. Ah, su Yaremis, está bueno este estiramiento. Ahora hay que desperezarnos como si acabáramos de despertar y bajar los brazos. Ahora con la espalda recta creo que ya estamos para continuar, ¿no? ¿En qué nos quedamos? Agregamos algunas columnas para tener mayor información que nos permita calcular la varianza. Es correcto, entonces reemplacemos todos esos datos obtenidos. La varianza es igual a la suma del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase entre la cantidad total de datos, que es la cantidad de padres de familia que son parte de la muestra. Reemplazamos los valores en la fórmula y tenemos 28,14 entre el total de datos, que es 54. Entonces, la varianza sería 0,52 horas cuadradas. Muy bien, recuerda que la varianza mide qué tan dispersos están los datos alrededor de su media. Ya sabes que cuando los valores tienden a concentrarse alrededor de su media, la varianza será más pequeña. Y si los valores se distribuyen lejos de la media, la varianza será más grande. Ah, pero ojo, a que estas salen en unidades cuadradas luego de aplicar la fórmula. Ah, claro, porque la media de mi muestra es 2,2 horas, pero la unidad de la varianza se está expresando en unidades cuadradas. ¿Y cómo las convierto? Para no trabajar con unidades cuadradas, se trabaja otra medida de dispersión. Me refiero a la desviación estándar. Sí, yo he escuchado sobre la desviación estándar, pero no recuerdo muy bien de qué va. Recordemos, la desviación estándar es la medida de variación de los datos de una muestra con respecto a la media y está expresada en las mismas unidades que los valores originales. Para determinar la desviación estándar, debemos sacar la raíz cuadrada de la varianza. Esto se hace para compensar la elevación al cuadrado que se realizó al determinar la varianza. Ah, ya, claro. ¿Y cómo se determina? Hay su buena fórmula, seguro. Exacto, ya sabes cómo funciona esto. Las fórmulas nos ahorran mucho tiempo. Tiempo que podemos usar para hacer deporte o ejercicios físicos en casa. Aunque a veces da curiosidad saber cómo se llega a esas fórmulas, ¿no? Es verdad, pero ahora, volviendo a la desviación estándar, te comparto la fórmula para hallarla, ¿sí? Primero debemos determinar la suma del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase de cada intervalo entre la cantidad de datos de toda la muestra. Ya, ¿y luego qué? ¿Qué sigue? Segundo, reemplazamos en la expresión S igual a la raíz cuadrada de la suma del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase de cada intervalo entre la cantidad de datos de toda la muestra. Ok, profesora, pero abajo veo otra fórmula. Sí, tiene la misma función. En esta, la desviación estándar, representada por la S, es igual a la raíz cuadrada de la suma del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre la media y la marca de clase de cada intervalo, entre la cantidad de datos de toda la muestra. Ah, pero yo solo veo la raíz cuadrada de V. Parecen distintas, pero si analizas bien las expresiones, te darás cuenta de que no lo son. No veo nada que no sea la raíz cuadrada de V. A ver. Voy a analizar de nuevo.
Yaremis, si ya hemos determinado la varianza, solo le extraeremos la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. Ah, ya, entonces, si tengo la varianza, esa fórmula más corta me sirve. Ahora, ¿qué tal si determinas la desviación estándar al conjunto de datos con el que estamos trabajando? Para ver qué tan dispersos se encuentran con relación a la media. Como ya habíamos determinado la varianza, entonces reemplazamos en la expresión. ¿Ok? Voy a intentarlo. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 0,52, que es igual a 0,72 horas. ¡Listo! ¿Y cómo interpretaríamos este resultado? Siendo el promedio 2,2, eso no significa que todos los datos sean 2,2, sino que unos serán mayores y otros serán menores a este valor. La desviación estándar nos indica qué tanto se alejan los datos con respecto a 2,2. Unos se alejan más y otros se alejan menos, pero en promedio se alejan 0,72 unidades. Entonces, al buscar en la recta el alejamiento, se observan dos valores importantes, 1,48 y 2,92 horas. Y esto significa, en promedio, la mayoría de los padres utilizan 1,48 horas como mínimo y 2,92 horas como máximo para desplazarse. Tiempo que es considerable y que se debería utilizar en otras ocupaciones como practicar algún deporte. Y pensar que empezamos calculando la media, la mediana y la moda. Y ahora mírennos, luciéndonos con la desviación estándar. Espero que las y los estudiantes que nos ven en casa nos hayan podido seguir también. En caso no, recuerden que pueden hacer sus consultas a sus maestras y maestros. Profesora Angélica, y ya para terminar, ¿hay otra medida de dispersión que me ayude a complementar el grado de comportamiento de los datos respecto a la media del conjunto de datos? Ah, sí, tenemos al coeficiente de variación, que es una medida de dispersión que describe la desviación estándar en relación con la media y está dado por la siguiente expresión. Veo una S ahí. Entonces, para determinar el coeficiente de variación, debemos de haber determinado primero la desviación estándar. ¡Claro! A ver, voy a tratar de calcular la desviación estándar en el ejercicio en el que estábamos trabajando antes. Rapidito, porque más allá de calcular, lo que quiero es que me ayudes, sobre todo a saber cómo interpretarlos. A ver. Reemplazando en la fórmula, el coeficiente de variación es igual a 0,72 horas, dividido entre la media 2,2, multiplicado por 100%. Te sale que el coeficiente de variación es igual a 33%. ¿Y eso qué significa? Te muestro una tablita que nos ayuda a interpretar. El coeficiente de variación que te resultó fue igual a 33%. Esto significa que tus datos son muy heterogéneos y están dispersos. Ah, claro. Según esa tablita, serán muy homogéneos los datos si el coeficiente de variación está comprendido entre los valores de 0 a 10%. Profesora, ahora sí, en vez de jugar, tengo un par de preguntas de los estudiantes. Va la primera. Mi pregunta es, ¿cuál es el uso de la desviación estándar? Uno de los usos más importantes de la desviación estándar es determinar si un grupo de datos es más confiable que otro. Imagínate que dos grupos de investigación realizan una encuesta, cada uno por su lado. Un criterio para evaluar qué grupo tuvo resultados más confiables es identificar la desviación estándar. Mientras menor sea la desviación, más confiables serán los resultados, es decir, sus respuestas son más concluyentes. Recuerda que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí va una pregunta más. Buenas, Yaremis y profesora. Saludos desde mi región Junín, provincia de Huancayo. Y mi pregunta es, ¿qué recomendaciones tienen para que podamos aprender a hacer estos cálculos? Es verdad, creo que estos programas son para dar orientaciones paso a paso, pero la mejor forma de aprender matemática es practicándola.
Entonces, mi recomendación es que continúen con sus propios proyectos de investigación. Tomar lápiz y papel es mi mejor consejo. Gracias, profesora. A ti, Yaremis, por la invitación. Tengo que irme, que no he almorzado aún. Provecho, profesora Angélica. ¡Chao! Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de nuestro programa y hoy cerramos estas 2 semanas la competencia de Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Hoy aprendimos sobre las medidas de dispersión como el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Recuerda elaborar tu infografía con lo producido estas 2 semanas y guardarlo en tu portafolio. Y finalmente quiero animarlos a 2 cosas. Primero, determinar cada una de las medidas de dispersión del conjunto de datos según las variables de su investigación y elaborar su producto informativo final con gráficos estadísticos y conclusiones de su investigación. La segunda parte del reto es que por esta semana hagan actividad física en casa. Verán lo bien que se van a sentir. Esto sería todo por hoy y que tengan un lindo día. ¡Chao, chao!